El mensaje aparece bajo este título: ¿por qué un Dios justo permite tanta maldad? Quiero que haga el ejercicio, quiero que le diga a la persona que está a su lado. Pregúntele, pero con cara así como de que no sabe. ¿Por qué un Dios justo permite tanta maldad? Eso en teología se llama teodicea. Es una pregunta existencial, es una de las grandes preguntas de la humanidad. ¿Por qué un Dios justo permite tanta maldad? Tenemos unos hermanos en la congregación que son especialistas en medios y ellos amablemente me envían a diario un compilado de las portadas más importantes de los periódicos de todo el mundo y obviamente los nacionales y los locales. Y obviamente los leo empezando por los locales, lo que está sucediendo en Durango, en los títulos principales, los nacionales, y me voy a ver lo que está sucediendo en el mundo. Ahí salen los periódicos como The Guardian, británico, como New York Times, de Estados Unidos. Y obviamente voy también a ver los periódicos más importantes, o el periódico que aparece generalmente, o La Nación, o el Clarín, que son los más importantes de Argentina, mi país de origen. Entonces, hace un par de semanas me fui todo entusiasmado a ver cómo iban las cosas en Argentina, porque acababan de haber elecciones primarias y muchas cosas que estaban sucediendo, y aparte porque estamos orando en el grupo de Autoridad y Gobierno, y en primera plana, básicamente tomando el 80% o el 70% de la primera plana de un país latinoamericano, muy lejos en latitud de México, pero muy cercano en el corazón. ¿Qué se cree que aparecía? Una foto con los 7 cuerpos de las personas ahorcadas por la lucha entre los cárteles, aquí cerquita en Zacatecas. Un puente con los cuerpos, una imagen aterradora, digna de una de las sagas de Mel Gibson, como les he dicho otras veces, que nos parecía imposible de pensar que eso podía ocurrir. Pensé en algún momento me van a mandar algunos de los pastores amigos o de los muchachos de la secundaria o prepa, me van a mandar la pregunta: ¿y dónde queda Zacatecas? Porque siempre estamos diciendo: ¿y cuándo nos vienen a visitar? Y ven a conocer, etcétera, etcétera. Y lo que yo estaba pensando es cómo se ha naturalizado la violencia y la maldad. Es decir, a veces vemos esas imágenes o leemos las noticias y se nos hace parte del paisaje, como si fuera algo turístico. Es decir, bueno, mataron a 7, asesinaron a 3, se suicidaron 2 o 3 personas, ya vamos en top de número. Hace algunos años, bastantes años, 2008, 2009, aquí en la entidad, era normal amanecer con la noticia de que en tal puente se encontraron tantas hieleras, y no precisamente porque tuvieran hielo, o tenían hielo y además tenían otras cosas. Y es como que hemos naturalizado la maldad. En ese contexto me pareció muy ad hoc considerar lo que nos propone el profeta al que estamos estudiando en los grupos de conexión. ¿Quién es? ¿Quién? Alguno dijo Job, se quedó en el anterior libro. De paso, tenemos libritos. Miren, tenemos TCD, El tiempo con Dios, el librito. Si me alcanzan uno, si alguno tiene... Aquí, gracias. Gracias, amor. Este librito, alguno dirá quizá, como no hay grupos de conexión, entonces el librito ahora no lo compro. No, más que nunca necesitamos el librito. ¿Por qué? Porque cada día tenemos aquí un devocional. Y toda la congregación estamos estudiando el mismo libro. Y yo he escuchado que algunos dicen: pastor, yo sigo al devocional del pastor fulano, y otro: yo sigo el devocional del pastor mengano, y yo sigo el devocional de la iglesia fulana, y yo sigo el programa de New Version. Padrísimo.
Pero todo eso después de seguir el que tenemos en nuestra iglesia. Primero se come la comida en la casa y luego voy al restaurante y pido un platillo extra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se ofenden? Porque cuando yo no vivo en lo que se vive en mi casa, mis filtros, gracias amor, mis filtros son incorrectos. Filtro lo que Dios me está hablando, porque Dios nunca me habla solamente a mí en lo privado. Dios me habla en lo personal, pero no en lo privado. Para yo entender lo que Dios me dice a mí en lo personal, necesito la dimensión privada. Entra y cierra la puerta cuando vayas a orar. Esa dimensión es muy importante en mi vida, pero también necesito la dimensión comunitaria. Si no, nunca voy a entender realmente lo que Dios me quiere decir. Y nosotros como comunidad escogimos ese material. Y para nosotros es muy importante que tú lo compres, lo leas, lo estudies y además tenemos atendemos tres necesidades. En primer lugar, el devocional personal, una guía muy sencilla con 2 o 3 preguntas de estudio inductivo. En segundo lugar, tenemos el altar familiar, una guía de preguntas que aparecen los domingos para tener usted lo puede hacer el lunes, jueves, el día que a usted le quede como familia, pero para tener un momento de oración y de tiempo familiar con el Señor. Y también tenemos el estudio que seguimos en los grupos de conexión, que como usted sabe, vamos a retomar el 19 de enero. Pero mientras tanto tenemos este material. ¿Qué estamos estudiando ahora entonces en TCD? Habacuc, diga conmigo, Habacuc. Si alguno no tiene hijos y quiere ponerle a su hijo Habacuc, ¿alguien? Lo que pasa es que como que no sabemos bien. Algunos dicen que Habacuc, Lutero por ejemplo, él tenía no es claro el origen del nombre, pero él tenía la tesis, o la hipótesis mejor dicho, de que Habacuc significaba abrazo, porque significa algo así como estrecho, como un abrazo de parte de Dios. Y entonces se me ocurrió que qué mejor que considerar este domingo y el próximo el libro de Habacuc, porque justamente responde a esta pregunta existencial que nos hicimos en función de lo que pasó en la historia, pero también de lo que pasó exactamente hace pocos días a apenas 300 kilómetros de nuestra entidad. ¿Por qué un Dios justo permite tanta maldad? Y me voy a permitir hacer un breve resumen de lo que dije en la primera reunión. En los primeros versículos, específicamente del 1 al 4, el profeta se plantea algunas preguntas. Y es muy interesante porque este profeta, que no se conoce mucho su origen, excepto que probablemente era músico, algunos dicen incluso que fue un levita, y que obviamente profetizó, sí, eso está muy específico, en tiempos contemporáneos al profeta Jeremías, por ejemplo, es decir, un poco antes de la caída del Reino del Sur, cuando la corrupción moral en lo que quedaba de Israel, es decir, el Reino del Sur, Judá, había llegado a límites extremos. Entonces Dios estaba levantando en el escenario mundial, estaba levantando una nación que iba a conquistar a la nación que acababa de conquistar el Reino del Norte. La nación que acababa de conquistar el Reino del Norte eran los asirios. Los asirios era una nación muy poderosa y había conquistado Israel, el Reino del Norte. Pero resulta que ahora Dios levantaba otra nación más cruel, más bélica, que eran los caldeos, o también conocidos luego como los babilónicos, por la principal ciudad, que era la capital, Babilonia. Y entonces los babilonios ahora iban a conquistar a Siria y obviamente se iban a ir contra Israel. Eso es lo que estaba pasando en el escenario mundial. En ese contexto, aproximadamente 610 o 600 antes de Cristo, es que el profeta profetiza. Y qué interesante, este profeta no le profetiza a la gente, no le habla al pueblo de Israel o al pueblo de Judá, ni tampoco le habla a las naciones vecinas. Este profeta le profetiza a Dios. Diga conmigo, wow. O sea, Dios levanta a un profeta para que le profetice a él mismo. Y es muy interesante porque el formato como le profetiza
es un formato que para nosotros no sería muy espiritual. ¿Qué le pasó a Habacuc? Puras quejas. Se queja con Dios y le dice, ¿hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos alguna vez hicieron esa pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a poner orden en el mundo? ¿Hasta cuándo no va a pasar esto? ¿Hasta cuándo la moneda va a ser volátil? ¿Hasta cuándo estaremos bajo la opresión económica de seguir siendo un país tercermundista, dependiente del Banco Mundial y del Fondo Monetario, etcétera, etcétera? ¿Hasta cuándo? Y luego dice otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Son puros reclamos. Y es más, lo acusa a Dios de alguna manera de tres cosas, de ser sordo, ciego y pasivo. Dios no hace nada. Yo sé que nosotros no somos tan poco espirituales como Habacuc y nunca se nos hubiera ocurrido presentar una queja hacia Dios. Dios quiere que le profeticemos a Él. Cuando usted lee los salmos, usted se va a dar cuenta que los salmos es el corazón del salmista, del adorador volcado delante de Dios. Cuando no le decimos a Dios las cosas que hay en nuestro corazón, se las decimos a la persona incorrecta, a la comadre, al compadre, al amigote, al coach, al coaching barato que me promete 3 pasos para ser feliz, etcétera, etcétera. Y entonces vivimos sin respuestas. ¿Pero qué cree? Habacuc le hace una pregunta a Dios y Dios le responde. No voy a ahondar en esto porque usted lo va a tener en el primer mensaje. Pero el planteo de Habacuc es correcto. Dice Habacuc, la tierra está violenta, injusta y corrupta. La nación de Israel, se refería a donde él vivía. Violencia, injusticia y corrupción. Diga conmigo, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Y Dios le responde. Porque Habacuc le dice, Señor, estoy rodeado de injusticia, de corrupción y de maldad en aumento. Y entonces Dios le responde, ahora sí, acompáñeme a Habacuc, capítulo 1, porque de ahí vamos a arrancar, por favor. Como los veo muy fríos y apáticos conmigo, voy a decir algo que espero les cause gracia y si no usted por compromiso se va a reír. Habacuc está en la página 1197. Ni con eso. Bueno, gracias. Por lo menos en mi Biblia, en mi edición, ¿no? Versículo 5, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense. Le responde con ironía Dios a Habacuc. Algunos yo sé que me está diciendo, no solamente es poco espiritual Habacuc, sino también Dios es poco espiritual. No me diga, así que Dios no tiene derecho a respondernos con ironía. Cuando nosotros le hablamos con mentiras, con ironía, hacemos lo que se nos da la gana. Es un recurso que Dios tiene. Y nos dice, a ver, me parece que los sordos y los ciegos son ustedes. Porque el análisis está perfecto. Siempre el diagnóstico lo hacemos increíble, ¿no? Todos hablamos mal de lo que está todos somos buenos para describir lo que está mal en el gobierno, lo que está mal en la educación, lo que está mal
en los medios de comunicación, lo que está mal con el vecino, lo que está mal en el matrimonio del pariente. Todos somos buenos para describirlo, pero ahora a la hora de entrarle y de meternos, nos cuesta, ¿sí o no? Por ejemplo, somos muy buenos ahora para señalar, y está todo mal, el tema del aborto. Y está perfecto, claro que está mal. Y es homicidio, y está mal, es un asesinato, está todo perfecto, decirlo así. Pero como iglesia cristiana, en realidad, no estamos generando asilos para las mamás que pueden tener bebé y nosotros darlos en adopción. Tenemos muy buena capacidad diagnóstica, ¿no es cierto? Pero a la hora de arremangarnos, nos cuesta mucho hacerlo. Y entonces, ya eso lo vamos a considerar un poquito más adelante, pero Habacuc dice que Dios le responde con ironía. ¿Por qué? Porque dice, fíjense, observen las naciones, porque estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si les dijera, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Y no voy a entrar en mucho detalle porque ya lo mencioné en la primera reunión, pero lo que le dice Dios a Habacuc es, ¿saben qué? Toda la maldad que hay en mi pueblo la voy a corregir a través de un pueblo peor, más cruel, más violento, más corrupto. Es tan corrupto y tan violento que han hecho de su fuerza un Dios. Y eso está en el versículo 11 del capítulo 1. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Es decir, Dios no los está disculpando, no dice, está bien lo que están haciendo, simplemente los está usando como instrumento para castigar la maldad. Y yo estaba pensando algunos ejemplos de nuestros tiempos. Tenemos que echarle un ojo a la historia. Cuando México se convierte en el primer productor y primer paso a los Estados Unidos y primer distribuidor mundial de estupefacientes. Le quita el primer lugar. ¿Quién lo tenía? Colombia, con el famoso narcotraficante que hasta hicieron una... Escobar, Pablo Escobar. En los años 70, en Argentina, y antes, desde los 50 ya, Dios levanta a los militares. Yo nací en la dictadura militar. Y los que dictan la historia, o los que nos hacen creer cómo es la historia, nos vendieron la idea de que habían sido 30.000 los desaparecidos. Algo atroz, horrible. Tiraban a las personas desde los aviones al mar. Por eso son NN, desaparecidos. O sea, ni siquiera los podían contabilizar ni sus parientes ir a llorarlos, porque estaban desaparecidos. Y ustedes saben que desde el punto de vista jurídico hay un vacío legal. Entonces, mientras están desaparecidos, están desaparecidos. Fueron 30 años de historia que no se sabía ni cómo decirles. Pero resulta que después de muchos años surgió la revelación de lo que se llamó la mentira histórica. Nos hicieron creer, a los que entonces teníamos 13, 14 años, de que habían sido 30.000, cuando en realidad tenían fehacientemente identificados entre 8 y 9.000. Y así podemos mencionar un montón de movimientos que Dios permite en su soberanía, en la historia, para a veces levantar a un grupo que es peor que otro, para poner orden. Y nosotros, como nos creemos tan buenos, le decimos a Dios que se confundió, como Habacuc. Pero eso no revela más que la arrogancia
de cuestionar su soberanía, la ignorancia de desconocer su ley y el orgullo espiritual de creernos mejor que los demás. Entonces, a esta pregunta, Dios responde. Y ahí es donde quiero que leamos capítulo 2, verso 2. Entonces el Señor me dijo, escríbeme respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera? Ladrones, ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti, que destruyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos? Los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez. Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven y bebe y demuestra tu desnudez. Bebe de la copa del juicio del Señor y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que les dices a los ídolos de madera, despierten y sálvennos? A imágenes de piedra mudas dices, levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida, pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Amén. Qué palabra, ¿no? Qué descripción tremenda de la realidad. ¿Qué le está diciendo Dios a Habacuc? Mira, para juzgar a mi pueblo yo levanto un pueblo mucho peor, los caldeos. Pero los caldeos no se quedarán sin juicio. Escribe, le dice, anota, y que esté bien clarito, porque se va a cumplir. Quizás se tarde un poco, ten paciencia, pero se va a cumplir. Yo voy a juzgar a Babilonia y a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Babilonia, en las Escrituras, es un símbolo del sistema en abierta rebelión contra Dios. Hubo una Babilonia como tal, pero luego se levantaron un montón de Babilonias. De hecho, en Apocalipsis, que nos leyó al principio Benito, se habla también de la Babilonia. Y podemos identificar a Babilonia con lo que después fue el Imperio Greco-Romano, con las atrocidades que hicieron en relación a muchas cosas buenas tuvimos, ¿no? La herencia
filosófica, la herencia del derecho, pero Nerón, por ejemplo, y otros emperadores, usted sabe que tenían su esposa, pero además ellos practicaban la pederastia como algo normal en su vida social, y eso no estaba mal visto desde el punto de vista social. ¿Qué decirles de la esclavitud y tantas formas de explotación? Ahora, ¿qué cree? Si nosotros estudiamos la historia, vamos a ver que una y otra vez se levantaron regímenes o naciones, cada vez uno peor que el otro. Y todos ellos, de alguna forma, fenecieron. El nazismo ya no existe. Bueno, existen algunos neos que se quieren levantar, pero como tal, ya no existe. El sueño de una casta superior no existe. Ahora existen lamentablemente ideologías que son neonazistas. ¿Qué decirles del comunismo? 1989, caída del muro. Cuando el comunismo parecía que quería conquistar todo el mundo, resulta que se cayó el muro. Yo me acuerdo todavía estar viéndolo en la televisión. Iba a decir blanco y negro, pero no, ya había color. Cuando se estaba cayendo el muro. ¿Y el imperialismo? ¿No le parece raro que en el año 2001 4 aviones fueran simultáneamente tomados por el islamismo radical? 2 de ellos se estrellaran contra lo que sería el símbolo del poder económico, ¿no? El World Trade Center, ¿no? Del mundo. Otro en el Pentágono y otro que no me acuerdo bien dónde cayó. Gente que se venía preparando desde hacía 20 años. Se había metido en la cultura, habían aprendido, habían estudiado y todo se estaba preparando para eso. Yo me acuerdo estar aquí en México y verlo casi en vivo, parecía como una película de terror. ¿A poco no fue eso un golpe a la cultura imperialista de querer dominar y tomar todo el mundo? ¿No lo sintió así? Dios es soberano. Y entonces, ¿qué dice Dios? Dice, no se preocupen. Esto es un ciclo interminable de poderes que se levantan, uno peor que otro. Se levanta uno y arrasa con el otro. Se levanta uno y arrasa con el otro. Yo les decía cómo este movimiento pendular lo hemos visto en la historia de las democracias o cosas que se parecen a la democracia en nuestros países latinoamericanos. Veamos, por ejemplo, Brasil, un gobierno totalmente de izquierda, de centro izquierda, con Dilma Rousseff, antes con Lula da Silva, y luego, ¡pum!, ultraderecha, Bolsonaro. En Chile, de Piñera a Bachelet. En Argentina, de Macri a un peronismo demagógico. Y todo, usted va a verlo por todos lados del mundo, en España y en tantas naciones. Pero ¿sabe qué? Dios hace una declaración a Habacuc y le dice, apunta, y le dice una frase que luego recoge Pablo, el apóstol Pablo, y posteriormente es la bandera de la reforma para Lutero, el año 1500 y pico. ¿Y qué dice? Escribe. Versículo 4, el justo vivirá por la fe. Diga conmigo, el justo vivirá por la fe. Nuestra versión dice, pero por su fe, pero por su fidelidad, el justo vivirá. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Fidelidad es fe a través del tiempo. Porque muchos tenemos fe ahora el 25 de diciembre, que Jesús vino. Muchos tenemos fe en abril cuando está la Pascua y recordamos el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Muchos tenemos fe
eventualmente en algún evento, pero otra cosa es tener una fe constante y creciente. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Y nosotros sabemos que el justo es aquel que ha sido justificado por Cristo, no hay otra. Entonces tenemos que permanecer con la confianza de que, aunque se levante el nazismo, aunque se levante el comunismo, aunque se levanten ahora todas estas ideologías que están de moda, Dios escribió en tablas y no se va a tardar de que un día Dios va a juzgar a todas las naciones. Y ya lo hizo, de hecho lo vamos a ver el próximo domingo en el capítulo 3. Le dejo de tarea que lea el capítulo 3, porque como garantía o como descripción deja 6 ayes, que ahora no me voy a meter en ella porque me va a llevar mucho tiempo, pero quiero que las lea. Mejor dicho, ya las leímos. Las ayes son, cuando dice nuestra versión, qué aflicción. ¿Alguien tiene la versión 60? ¿Sí? Dice, ay. Es una forma literaria muy común en los profetas. Un lamento. ¡Ay de ustedes! ¿No? Ahí me parece que menciona 5. Yo encontré 6, pero se los voy a decir el próximo domingo. Pero quiero terminar con esto. Si me ayudan los músicos pasando. ¿Dónde está Dios? La pregunta del principio. ¿Por qué un Dios justo permite tanta maldad? ¿Por qué? ¿Por qué un Dios justo permite tanta maldad? ¿Por qué tanta maldad por aquí, por allá? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué una y otra vez naturalizamos la violencia y hasta ahora pareciera como una novela, ¿no es cierto? Van apareciendo exfuncionarios de los sexenios anteriores que los están persiguiendo por aquí, por allá, que se robaron millones y millones y millones de dólares y que estamos como, o sea, es tan natural que ahora casi que parece como una cacería, ¿no es cierto? A ver quién sigue. ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Y yo anoté algo hace un tiempo, y lo voy a leer tal cual para no extenderme. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de tanta maldad? Resulta que ahora nos pusimos una vacuna que creíamos que nos iba a salvar, y así dicen las estadísticas. Dicen las estadísticas, cuando uno lee, que muchas de las personas que se siguen contagiando, o que en los países, especialmente de Europa, es porque no se habían vacunado. Pero resulta que ahora nos dicen que no vacunemos a los niños, porque los niños están expuestos a una cosa que tiene la vacuna, que no sé qué asunto es. Y uno dice, ¿puede haber tanta maldad de que hay gente que se está especializando y que está usando todos sus recursos intelectuales, académicos, científicos, para reducir la población literalmente, como algunos dicen, al 25%? ¿Puede haber tanta maldad? ¿Dónde está Dios? Sin llegar a una respuesta categórica, quisiera invitarte a que echáramos juntos una mirada a la historia, rapidito. Científicos de todas las disciplinas han sido hombres y mujeres de fe, como Galileo Galilei, como Isaac Newton. Sin embargo, a partir del pensamiento de unos pocos ateos, hemos construido la idea, coaccionada por el temor al bullying intelectual, de que fe y ciencia no pueden coexistir. Entonces quitamos a Dios de la ciencia. Las universidades más prestigiosas del mundo, como Oxford o Harvard, han sido originadas en el seno del protestantismo. Estudie la historia. Protestantes que comenzaron a educar a toda la población, porque antes la educación estaba reducida a un grupo selecto que especialmente tenía que ver con el clero. Pero con el correr del tiempo, cualquier expresión de fe en sus aulas ha sido ridiculizada. Hay países del mundo donde hoy, los que somos docentes, si mencionamos a Dios en nuestras aulas, podemos ir presos. Por lo mismo, Estados Unidos prohibió la oración en las escuelas y en el resto del mundo. Educación pro-atea vino a ser sinónimo de educación laica. Hemos quitado a Dios de la educación. El músico alemán Juan Sebastian Bach firmaba sus obras con la inscripción:
solo a Dios la gloria. A Él se lo considera el padre de la música, así se le llama. De Él aprendió Beethoven, de Él aprendió Mozart, de Él aprendieron todos los grandes músicos. Él firmaba así. Las grandes obras de la pintura, escultura y arquitectura universal se desarrollaron sin excepción a partir de temas religiosos. Pero es evidente que, como lo dicen las obras contemporáneas, salvo raras excepciones, hicimos apología de una estética oscura y vacía, carente de la presencia del Creador. Hemos quitado a Dios del arte. Las monarquías absolutistas encontraron su fundamento de gobierno en la idea de la comisión divina. Por la gracia de Dios, es la inscripción que procede al título de la reina de Inglaterra. Pero los actuales sistemas democráticos, en cambio, algunos de ellos parecen dictaduras perfectas, tienden a quitar a Dios del gobierno, incluso contradiciendo las propias constituciones, dándole al pueblo un poder que no puede, ni debe, ni sabe manejar, pues ya en Jerusalén una vez se demostró exonerar al equivocado. Hemos quitado a Dios de la política. Finalmente, si había un bastión que pretendía ser sagrado por origen e intocable por tradición, ha dejado de serlo. Me refiero a la familia. En nombre de derechos humanos, legisladores de los países más desarrollados del planeta han legalizado el aborto, facilitado el divorcio, promovido en nombre de la diversidad la perversión. Y nosotros seguimos el camino. Ayer salió un titular en Querétaro, acá cerquita, ya se casaron 2 parejas de homosexuales, ya sin amparo, sin necesidad de amparo, con la pura legislación vigente. Hemos quitado a Dios de nuestras vidas. Lo hemos hecho de manera sistemática, sostenida y deliberada. Vaya que lo logramos. Pero entonces, ¿por qué le echamos ahora la culpa de todo lo que está pasando? Hace 2000 años, Dios se hizo hombre en Cristo y vino a rescatarnos. También lo quisimos sacar de nuestras vidas, cambiándolo por un preso común, como lo hizo el pueblo. Le negamos el mesón, nos lavamos las manos, como el gobernante de turno. Finalmente lo abandonamos, como todos los discípulos. Ahora sí, volvamos a la pregunta. ¿Dónde está Dios en medio de tanta maldad? En el mismo lugar que estaba cuando Jesús nació en el mesón. En el pesebre, en el mismo lugar que estaba cuando lo vio morir y tuvo que esconder de él su rostro a causa de nuestros pecados, en el mismo lugar donde lo escuchó expirar, consumado es, en su trono, en el mismo lugar que está ahora. Él sigue ahí. Dios nunca dejó de estar en su trono. Por más nación que se levante, Dios sigue soberano y Dios sigue reinando. Y como decía al principio de la reunión nuestro hermano Benito, Dios también es Emanuel y viene, baja y está con nosotros y se duele con nosotros. Es hora de darnos cuenta de que Dios nunca se ha ido, nos está amando, nos está buscándonos, cuidándonos, esperando que un día regresemos a su casa. Gracias, hermano. Gracias, hermano Gilberto. Gilberto, este es un silencio del Espíritu Santo. Yo sé que no es un mensaje muy popular, pero necesitamos conectar con la realidad. No podemos volver a abrir un periódico donde un titular con cuerpos colgando, desnudos, ni siquiera respeto a la familia, ande por todo el mundo. Algo está mal. Y el próximo domingo les voy a explicar qué es lo que Dios espera de nosotros. Porque ya hicimos mucho análisis, mucho diagnóstico, pero es necesario ponernos a trabajar. Cierre sus ojos, por favor. ¿Hay alguien en este lugar que todavía no le ha permitido a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, entrar en su vida, venir a ser el Señor de tu vida? Hiciste como hicieron los filósofos de antaño, los educadores, como hicieron los científicos. Quitaste a Dios de tu vida,
Dijiste, yo puedo solo, yo puedo sola. Quizás nos estés mirando por línea. Hoy Jesucristo te dice, te amo. Vine a morir por ti en la cruz. Si quieres que sea tu Señor y tu Salvador, solamente recíbeme. Es todo lo que necesitas, creer. El justo vivirá por la fe. Y yo tengo el poder, te dice Dios. Tengo el poder de justificarte, porque mi sangre fue vertida para que ninguno de tus pecados te aparte de Dios. Para que seas limpio y para que seas santo y seas de Dios y pases toda una eternidad con Él.